Estamos estudiando, ¿verdad? El asunto estamos en el último pasaje de Apocalipsis capítulo 20. Vamos por favor a nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 20. Estamos en versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Estamos en este tema del gran trono blanco y el infierno. Es ahí donde estamos. Dice la escritura, Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este es nuestro tema, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, del gran trono blanco y el infierno. ¿Verdad? En la última clase que tuvimos, ¿verdad? El año pasado, estábamos hablando, hermanos, sobre este asunto del infierno, ¿verdad? Y veíamos, básicamente tardamos pues pasamos varios versículos, perdón, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad? En la mayoría de ellos habla del infierno, ¿ok? Nada más quiero recordarle que cuando se utilizaba la palabra infierno, la palabra griega para infierno es la palabra Gena. Y la palabra Gena viene de una raíz hebrea que hablaba del valle de Hinnom, ¿se acuerda? Y el valle de Hinnom fue este lugar que históricamente era un lugar donde se hacían sacrificios paganos, donde aparte de sacrificios, ¿verdad? Había muertos, basurero y después un cremadero. Entonces, ahora dijimos, hermanos, que vamos a decir, etimológicamente, la palabra hacía referencia ahí. Pero cuando fuimos a cada uno de los pasajes, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo hablaba de infierno, pues nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo le dio otro significado a la palabra más allá del de la etimología. Y recuerden que esto es muy importante y esto es una regla de interpretación, ¿verdad? El significado de las palabras, ¿verdad? O vamos a decir, lo que determina el significado de las palabras no es su etimología, sino su uso. Y eso es lo que vimos, ¿verdad? Que el uso que el Señor le da a esta palabra trasciende más de un basurero. O sea, la mayoría de versículos no tiene que ver con un basurero, no tiene que ver con un lugar de un crematorio, ¿verdad? Y nos quedamos, no sé si se acuerda, les mencioné, ¿verdad? Este es un libro del cual saqué varios pasajes y hay otro libro que les voy a mencionar más adelantito, que por lo menos dentro de las iglesias conservadoras existen 4 perspectivas del infierno, ¿verdad? Los hermanos que escriben aquí, ¿verdad? Se llama, ninguno niega la existencia del infierno, ¿verdad? No, el asunto no es si el infierno existe o no. Los hermanos que escriben en este libro, ¿verdad? Los hermanos hablan que existe el infierno. La diferencia, ¿verdad? O la discusión es cómo es el infierno, ¿verdad? Y en estas perspectivas, le decía, la perspectiva tradicional, ¿verdad? O la que nosotros creemos es que el infierno es un tormento eterno consciente, ¿ok? Yo creo, y ahorita le voy a demostrar, que la Biblia cuando habla del infierno, habla de un tormento eterno consciente, ¿ok? Otra perspectiva habla que es un castigo terminal, que realmente el infierno termina, hermanos, en lo que se le conoce como la aniquilación del alma, que realmente las personas dejan de existir, ¿ok? Otra perspectiva es la perspectiva universalista, que el infierno, hermanos, realmente es un juicio temporal que termina en la salvación, ¿ok? Hay personas que creen que el infierno sí es un tormento, pero que es un tormento no eterno, sí es un tormento temporal que al final termina en la salvación. Y por último, ¿verdad? Hay otra, esta es la más rara, ¿verdad?
que combina la idea de un infierno purgatorio, ¿verdad? Y no es un católico quien lo escribe, es un cristiano quien lo escribe. Entonces, esta es la cosa más rara. Ahora, no vamos a ver las cuatro, ¿ok? No vamos a ver las cuatro. Nada más quiero informarle que por lo menos existen cuatro, ¿verdad? Maneras en que los cristianos ven el infierno, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, hermanos, ahorita es ver ciertos pasajes y pensar en ciertos pasajes que utilizan otras palabras acerca del infierno. Básicamente vamos a ver dos cosas para terminar ya este tema, porque nos estamos haciendo viejos en este capítulo, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy son otros pasajes claves que hablan del infierno. Y la próxima semana, hermanos, si Dios permite, vamos a, de nuevo, lo más conciso posible, vamos a tratar de ver qué dice la Biblia sobre el estado intermedio o dónde van las personas hoy cuando mueren. ¿Ok? Vamos a ver ese tema la próxima semana. Entonces, hoy vamos a tratar de ver los pasajes claves que hablan sobre el infierno, sobre juicio. Y la próxima semana vamos a hablar sobre este asunto de dónde van las personas hoy. Si una persona muere hoy, ¿a dónde va? ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, ok, bien, hermanos, vamos a ver los pasajes para ir despertándonos un poquito y vamos a irlos comentando, ¿ok? Bueno, el primer pasaje probablemente y de los más importantes en el asunto del infierno comienza en el Antiguo Testamento en Isaías 66, 22 al 24. Si quiere ir a su Biblia, Isaías 66, a lo mejor vamos a ver un poquito más de contexto, pero no tanto contexto. Déjenme poner estos versículos. Vamos a leer estos versículos. Dice el versículo 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos, este es el último capítulo del libro de Isaías. Recuerden que el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías y ciertas porciones de los profetas, ¿verdad? Son los que hablan y describen un nuevo pacto. Dentro de las características del nuevo pacto, hermanos, se incluye el cielo nuevo y la tierra nueva. Hermanos, cuando a veces pensamos en el cielo, cuando a veces pensamos en el estado eterno, ¿verdad? A veces pensamos que eso es algo nada más del Nuevo Testamento, que cuando Dios habló del cielo, eso nada más se habló en el Nuevo Testamento, pero realmente este pasaje, miren lo que dice. El Señor aquí está diciendo, porque como los cielos, ¿qué? Nuevos y la nueva tierra. Ahora, eso es importante notarlo, porque eso es diferente del reino de 1000 años que Cristo tendrá en la tierra. Recuerde, hermanos, y si usted no lo recuerda, vaya a YouTube, ¿verdad? Pasamos tiempo para demostrar que Cristo va a reinar en esta tierra por 1000 años, ¿verdad? Pero este pasaje y estos versículos que estamos que estamos viendo, anticipan algo diferente, ¿ok? Ahora, mire el versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. A ver, ¿qué piensa de este versículo? Gracias. Jazmín acaba de introducir un detalle interesante. Una de las, bueno, hermano Ortega, ¿quiere opinar? Sí. La pregunta es, ¿saldrán a verlos a los cadáveres o por qué si saldrán y verán los cadáveres de los hombres? ¿Se estará refiriendo de que Dios mismo los está viendo? Pues aquí ¿qué parece decir? No que Dios mismo los está viendo, ¿qué parece decir? A mí me da la impresión como de que
las personas de arriba, los que habitan en el cielo nuevo y la tierra nueva, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se verán contra mí, porque su gusano nunca morirá en su pueblo grande. Hay una que salen a verlo. Eso parece decir, ¿sí o no? Sí. O sea, eso parece decir. Ahorita voy a contestar lo que dice Jazmín de la palabra cadáver. Hermano Juan. Hermano, aquí parece que todavía hay en la tierra, todavía hay gente, literalmente, pero sigan haciendo, porque lo verán todo hombre. Muy interesante. Todo hombre supuestamente está vivo, todavía hay gente viva. Sí. Ahora, lo que sabemos por este versículo es que sí están en la tierra, pero no no necesariamente en esta tierra, sino le llama ¿qué? Una nueva tierra. Pero la Biblia habla de que en el infierno es donde el gusano va a morir ni el fuego. Ok, bien. Es el asunto del gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Son versículos claves del Nuevo Testamento. Sí. Pero no empezaron ahí. Está aquí. La referencia del gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga empezó en Isaías. Entonces, ¿no se le hace muy interesante que Isaías, al describir lo último de los tiempos, un cielo nuevo, una tierra nueva, está describiendo un lugar? Ahora, nada más déjame contestar rápido la pregunta de Jazmín sobre el asunto de los cadáveres. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay como entre 10 palabras y frases que están relacionadas con muertos, con el infierno. Y una de las palabras que habla de los cadáveres, básicamente, hermanos, describe como muertos vivientes. ¿Ok? Eso y un término del Antiguo Testamento describe como muertos vivientes. ¿Ok? Y ese es probablemente el sentido que está aquí. Está viendo muertos, ¿verdad? Ahora, como dijimos, lo que parece decir este versículo es que las personas que vamos a decir, que están en pos de Jehová, ven o por lo menos alcanzan a mirar a otras personas en un tormento eterno. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir de este pasaje. ¿Ok? Por ahora, nos gustaría más cosas, pero ahí termina este pasaje, ¿sí? Ahí termina Isaías. Ya no da más detalles. ¿Ok? Entonces, ese es un pasaje clave. ¿Ok? Déjame ir a otro y después, ya que veamos varios, vamos a empezar a hacer conclusiones. Daniel 12:2, este es otro de los pasajes. ¿Verdad? Este ya lo hemos visto en otras veces. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A ver, hermanos, ¿cuándo usamos este versículo? O más bien, díganme, ¿de qué habla este versículo? Ya lo hemos visto aquí. ¿De qué habla este versículo? De la segunda resurrección. De la resurrección. Bueno, básicamente, en términos generales, habla de la resurrección. ¿Verdad? Ahora, fíjese. Este pasaje habla de una resurrección para todo mundo. ¿Recuerda lo que dijimos? Recuerda que el pensamiento judío creía en una resurrección de todas las personas, justas e impías, ¿sí o no? Una resurrección para todos. Pero los destinos no eran iguales. Porque miren lo que dice aquí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué? Vida eterna. Y miren la otra frase. Y otros, para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, el destino de unos después de la resurrección no es vida, sino, y aquí utiliza estas palabras, vergüenza y qué? Y confusión. ¿Ok? Y este es el otro pasaje. Ahora, hermanos, estos son de los dos pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que más se refieren o que son más claves en el asunto de un tormento eterno. ¿Ok? Ahora, si da tiempo, vamos a ir, ¿verdad?, a Ezequiel. No vamos a ir ahorita. Si da tiempo más, vamos a ir a Ezequiel, donde Ezequiel nos da una pista de qué pasa con las personas después de la muerte. ¿Cuál es su situación y su condición de las personas después de la muerte?
¿Ok? Bien, hermano Manuel, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Hermano. Por ejemplo, ahí habla ¿es del cuerpo o del alma? ¿Cómo está el asunto ahí? Buena pregunta. Déjeme contestarlo con lo que hemos dicho. Hermanos, ¿qué es el propósito de la resurrección? Unir el cuerpo con el alma. Exactamente. El propósito de la resurrección es unir el cuerpo con el alma, ¿verdad? Porque esa es la cosa. Dios, hermanos, y recuerden que eso es una parte muy importante de la Biblia, ¿verdad? Nuestro cuerpo también forma parte del diseño de que fuimos creados a imagen y semejanza. Hermanos, y hay muchas aplicaciones para eso, porque a veces parece que el cuerpo no nos importa, pero el cuerpo le importa a Dios. Claro. El cuerpo le importa a Dios. ¿Se acuerda que, paréntesis, ¿no? ¿Se acuerda que con los corintios se habían dicho, con que yo esté bien con Dios, ¿verdad? Que le dé yo, vuelva a la hilacha con mi carne, porque el cuerpo para nada importa. Y los corintios pensaban así, cristianos como nosotros, los corintios pensaban, no importa ¿verdad? Que tomemos, que aquí tengamos uno que otro affair, ¿verdad? Porque ellos pensaban eso, que el cuerpo, pero Pablo les enseña muy importante que a Dios le importa el cuerpo. Entonces, el asunto con la resurrección es unir el alma al cuerpo para convertirlos ¿verdad? En personas que pueden vivir eternamente, en una transformación perfecta. Ahora, nota eso, gracias hermano Manuel. La transformación perfecta, ¿verdad? No significa que las personas van a estar, ¿verdad? En el mismo lugar. Hermano Ortega. Y volviendo al cuerpo, digo, está interesado Dios en el cuerpo, que les dice en el Antiguo Testamento que no se mutilen, que no se marquen, que no se impriman, que no se hagan muchas cosas en sus cuerpos, porque tienen otro destino. Ahora, yo pensando en la resurrección de nuestro Señor, que le quedaron cicatrices en las manos y le quedaron cicatrices en el costado, quiere decir que lo que nosotros nos hagamos en nuestros cuerpos en vida, digo, independientemente de un accidente, ¿no? Pero yo me refiero en vida en el sentido estricto que nosotros nos hagamos algo a propósito, ese cuerpo ya glorificado lo va a tener. Bueno, yo creo que las marcas de Cristo son para testimonio. Sí. Testimonio de su sacrificio para que nosotros podamos ver. Sí, yo creo, fíjese, porque déjeme nada más hacer un detalle interesante. La cosa, hermano, ¿se acuerdan? Cuando vemos en la Biblia, y a usted le gusta esta palabra, cuando vemos en la Biblia personas resucitar, realmente vemos personas que revivieron. Pero recuerde que la resurrección de Cristo es muy diferente a cualquier otra. ¿Por qué? Porque fue una resurrección para no volver a morir. Por eso 1 Corintios 15 dice, Él es el primero que resucita en esa manera. Y esta es la cosa, no hemos visto ninguno así, porque Él es el primero. Ahora, todos los demás revivieron y probablemente tuvieron sus cuerpos o edades. Ahora, la incógnita para nosotros, hermano Ortega, es ¿cómo va a ser nuestros cuerpos? Ahora, 1 Corintios 15 nos da ciertas pistas de cuerpos incorruptibles. Ahora, hermanos, y aquí es lo que la Biblia nos dice, pero yo pensando en ¿verdad? Otras características, yo creo, hermanos, que podemos pensar que la esperanza son cuerpos perfectos. Amén. Entonces, imagínense qué esperanza es eso de que quien no podía caminar va a poder caminar. Amén. Amén. Okay, quien estaba matilado, que nació con algún defecto del cuerpo. Entonces, esa es la incógnita, hermanos, porque no hay tantos versículos para poder decir, así va a ser. Pero hay ciertas pistas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Bueno, porque también ¿cómo puede pensar uno que va a ser un cuerpo glorificado? Y con, por ejemplo, si tuvo polio o tuvo parálisis infantil o bueno, no sé, algo así. ¿Cómo? Sí. Tiene que, como Dan y Eva, ya han de haber tenido una edad de X. Y esa es otra, mire, a mí la verdad, ese tipo de prácticas sí me gusta hacerlas como... Pero no para mí. Sí, pero porque realmente son cosas muy interesantes, como, hermanos, piense, nuestra resurrección, ¿a qué edad será? Porque algunos mueren viejos, algunos mueren niños, pero en la resurrección todos vamos
resucitar a la edad que morimos? Pero no aplica el versículo, creamos a imagen y a nuestra imagen de semejanza a esa edad. Yo no sé darle qué edad lo creó, pero es obvio que estaba en una edad de poderse reproducir. Sí, exacto, exacto. Entonces, o sea, esa es una de las cosas muy interesantes para pensar. Dice el pastor que los 40. Ok, ahora, hermanos, yo sé que les gusta discutir, pero déjenme avanzar, porque si no ya saben que aquí no vas a hacer viajes en este pasaje. Son cosas muy suaves para platicar, ¿verdad? Que la Biblia no dice, que sí está bueno de vez pensar, ¿ok? Pero bueno, vamos a regresar a este tema, porque si no... Serán como ángeles en el cielo, cuando llega la mujer al casamiento que pertenece, así es, serán como ángeles en el cielo. Sí. Dígame. Rápido, es que eso sí me causó como un impacto, ¿no? Porque en mi vida pasada, ¿no? Yo sí me hice tatuajes, tengo tatuajes en mi cuerpo, ¿me puede afectar eso? O sea, Sí, pues la Biblia no dice nada. Precisamente eso que está comentando el hermano Ortega, no dice nada sobre eso. No dice nada sobre eso. Ahora, vamos a ver, el detalle importante es que sabemos que a Dios sí le importan nuestros cuerpos, ¿verdad? Ese es el detalle importante y actual para nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar después de la muerte y la resurrección? No hay muchos detalles, ¿ok? Eso es lo que no hay mucho. Ahora, es una incógnita eso de si va a haber marca o no. El punto es, será un cuerpo que no enfermará. Exacto. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá nada que nos acongoje. No va a haber naturaleza pecaminosa. Exactamente, no va a haber naturaleza pecaminosa. Hermano, yo leí un versículo que dice, más vale entrar más por revelaciones que por números, por así, y las personas que por así no saben. Mi papá no, que perdió una extremidad, ahí en esa resurrección van a tener un cuerpo. Sospechamos que sí. No podemos afirmarlo porque no existe una declaración así en la Biblia. Pero sí hay pistas para pensar que sí. Sospechamos que sí. Bien, hermanos. Siguiente, ahora. Esos son los dos versículos del Antiguo Testamento. Dije, si hay tiempo, vamos a regresar a Ezequiel para ver un poquito de lo que Ezequiel describe. Pero déjame pensar en esto. Cuando muchas personas hablan del infierno, dicen, quieren atacar los evangelios porque el Señor Jesucristo fue el que usó la palabra infierno, ¿verdad? Y muchas personas dicen, nadie más en el Nuevo Testamento habló del infierno. Ahora, si es cierto que no usaron la palabra infierno, pero no significa que no se habló del lugar. Miren lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 6:10. Este es un pasaje muy poderoso. Miren lo que dice Pablo. Porque es justo, 1 Tesalonicenses 1:6-10, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, miren lo que dice, pena de eterna perdición. Miren esas palabras en negrita, pena de eterna perdición. Ahora miren lo que describe, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Miren lo que Pablo está describiendo aquí. ¿Sufrirán qué? Pena de eterna perdición. ¿Ok? Entonces, ese tipo de frases hablan, hermanos, de un juicio. ¿Ok? Esos hablan de un juicio y un estado eterno. Entonces, este es otro pasaje, hermanos, importante sobre eso. Hay otros más de Pablo, ¿ok? Pero este es probablemente uno de los más claves. ¿Okay? Déjenme ir a otro más. Judas 7. Mire, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, esto es muy interesante porque Judas aquí va a describir un hecho histórico para lo que parece hablar de un juicio futuro. ¿Se acuerdan? Está poniendo el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ciudades aniquiladas por fuego y azufre. ¿Se acuerdan? Aniquiladas por fuego y azufre. Para poner en perspectiva. Y Judas aquí, hermanos, está hablando, recuerden que está hablando mucho de falsos maestros. Y está hablando de su fin, ¿verdad? Está hablando de su fin. Y un fin muy parecido, dice aquí, al de Sodoma y Gomorra. Y luego miren lo que describe. Castigo del fuego, ¿qué? Eterno. Mire más, el versículo 13 de Judas. Versículo 13 de Judas. De nuevo, hablando de falsos maestros. Fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada, miren hermanos, la frase, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y aquí da otra descripción, ¿verdad? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, esto es como un poquito más descriptivo ahora, estos versículos de Judas, el versículo de Tesalonicenses, hermanos, son muy parecidos, o puedo decir, muy paralelos a lo que el Señor Jesucristo ya había descrito del infierno. Aún son muy paralelos al trasfondo del Antiguo Testamento. Ahora, esto es interesante, hermanos. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 20, y yo también estaba sorprendido en esto, no fue la primera vez Apocalipsis 20 que habló de un juicio. Mire, vaya a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, ya había anticipado, hermanos, Juan describiendo, ¿verdad?, los juicios por venir. Ya había anticipado este lugar. Miren lo que dice estos versículos. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y luego mire, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mire, siguiente característica. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Mire, tercera característica. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Ahora, esta es la cosa, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20 no fue la primera vez que describió un lago con fuego y azufre, sino este pasaje es el primero que empieza. Ahora, hermanos, este pasaje explícitamente está describiendo, ¿verdad?, el castigo para quienes. Todos los que adoran a la imagen de su forma. Todos los que adoraron al anticristo. Ahora, nada más quiero hacer un recordatorio, hermanos, porque recuerde que este tipo de temas son medio espinosos, ¿verdad? Hermanos, cuando llegue aquellos tiempos, las personas que se pongan la marca de la bestia, se la van a poner de manera voluntaria. Necesitamos tener cuidado con esa observación porque, ¿verdad? Muchos piensan muchas cosas hoy en día, ¿verdad? Que su vacuna del COVID es que nos están implantando chip 5G, ¿verdad? O que nos están, hermanos, mire, la marca de la bestia no va a ser una marca que queramos o que nos van a poner engañándonos o por ignorancia, ¿no? Apocalipsis ha dejado muy claro, ¿verdad? Que va a ser una marca que te vas a querer poner voluntariamente. Porque la marca incluye la adoración. Sí. Posiblemente va a haber mucha presión para que se la pongan,
pero va a ser voluntario, entonces no van a obligar a nadie. Exactamente, entonces hay que marcar eso porque es lo que Apocalipsis está enseñando sobre la marca de la bestia, ¿verdad? Porque a veces los cristianos, ¿verdad? No, como que somos enemigos de cualquier cosa así medio sospechosas de que no, es que nos van a sellar y algo nos va a pasar. No, hermano, no, nada más hay que, yo digo porque hay mucha especulación en eso, pero hay cosas que sí son muy claras en Apocalipsis, ¿verdad? Especialmente este asunto. Entonces, ahora, hermano, como dije, estos son los pasajes más claves. Hay mucho más, hermano. Realmente el estudio del Antiguo Testamento es mucho más, ¿verdad? Habla mucho más sobre estos detalles. Ahora, quiero enseñarle, ¿verdad? Nada más ahora sí que para su información, for your information. Usted sabe que no hay muchos libros, ¿verdad? En español sobre el infierno, pero quiero enseñarle uno en inglés que me parece muy bueno. ¿El que mostró al principio está en español? No, pero creo que ya estaban en trabajo de traducirlo, el de las 4 perspectivas. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Déjenme enseñarles. Este es otro libro, hermanos, este rojito aquí, que dice, dice el infierno bajo fuego o el infierno bajo ataque. ¿Ok? Este es un libro, disculpe que esté en inglés, pero si usted puede leer inglés y está interesado en este tema, a lo mejor este libro le va a ayudar. Y lo que están tratando de escribir estos hermanos, o lo que están tratando de hablar, es cómo los eruditos modernos, hermanos, están reinventando el castigo eterno. Wow. ¿Ok? Entonces, hermanos, mire, yo sé que hubo un tiempo que la iglesia usó el infierno para tratar de persuadir a las personas, ¿ok? A la salvación. Yo creo, hermanos, que necesitamos hablar del infierno porque el Señor Jesucristo advirtió del infierno y porque es un castigo horrible. ¿Ok? Es un castigo horrible. Pero más del hecho del asunto del infierno es la oposición a Dios y la oposición a la gracia. Hermanos, lo que es muy ofensivo, hermanos, es esto. Lo que es muy ofensivo es que Dios ha provisto el remedio y la solución para no ir a ese lugar y la gente está rechazando, ¿verdad? Eso. Y eso es lo que es, hermanos, si lo piensa bien, eso es lo que es tremendamente ofensivo, porque Dios ha provisto el medio. Hermano Ortega. Y también hay que pensar que realmente las personas que estén en el infierno, lo que nos está castigando es Dios, no es el demonio no, es la persona de Dios. Es el que nos está castigando, y además estar apartado de él, que es lo más horrible. Sí. ¿Pastor? Ese último detalle que mencionó el hermano Ortega es clave. La gente cuando piensa en el infierno, piensa en el fuego, en el gusano, etcétera, pero lo más terrible es que Dios les va a dar la espalda. Ya no va a haber misericordia, se acabó la paciencia, aún podrán clamar a Dios, pero Dios ya no. Sí. Ahora, hermanos, déjeme explicar otra cosa, porque me gusta mucho ese libro. La verdad, no, hermano, no creo que voy a tener mucho tiempo de traducir unas cosas. A lo mejor voy a poner a alguien a ayudarme a traducir unas cosas, porque sí me gustaría que tuviera unos pasajes claves de este libro, ¿verdad? Escrito desde una perspectiva muy conservadora. Pero otra de las cosas que mencionan aquí los hermanos es, hoy en día, ¿verdad? En un ambiente muy positivo, a veces, ¿verdad? Aún entre la iglesia, muchos se resisten a creer la verdad bíblica del infierno por inclinar la balanza de, pues como un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿cómo va a crear un lugar tan horrible, verdad? Hermanos, y este es el asunto, porque te acuerdas que algo que en Apocalipsis es muy impresionante, es que el Dios de misericordia les da muchas oportunidades en medio de cosas bien horribles que van a pasar. Así es. Y la gente en medio de eso rechaza la ayuda. Y es por eso que cuando se acuerda, llegan los últimos capítulos, se describe de Dios el coraje, la rabia de la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es legítimo. Amén. Hermanos, porque nunca los atributos de Dios son separados.
Nunca sus atributos son separados. El Dios de amor, hermanos, es el mismo que es justo. Aún su juicio es justo, es santo. Y piénsalo, hermanos, piénsalo. Dios cuando ejecuta juicio, ¿lo hace sin amor? Siempre, siempre, ¿verdad? Todo va conectado. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Que estudiamos a veces los atributos de Dios, como que nos gusta separar los atributos de Dios, pero los atributos de Dios es todo junto. Es su característica. Hermano, un versículo que se me viene a la mente, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, no dice nada más el que no cree, el que rehúsa creer, dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ahora hermanos, nada más quiero enseñar esto. Entonces, este es uno. Ahora hermanos, déjenme enseñarle otro libro. No, este sí no lo compré. Hermanos, este libro, este sí no lo compré, pero quiero comentarle algo sobre este libro. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de comentarios, hermanos? Porque desafortunadamente, muchas veces, libros de este tipo se van a traducir en español. Yo no sé cuándo, pero se van a llegar. Y cuando llegan, causan muchos problemas. Entonces, yo quiero anticiparle, este libro se llama Cielo e Infierno, la historia de lo que hay después de la vida, ¿verdad? Así se llama este libro. Ahora, hermanos, este hombre, Bart Ehrman, ya lo hemos mencionado aquí en la iglesia, él es un, ¿verdad? Él es un erudito del Nuevo Testamento ateo. ¿Ateo? Ateo. Él es un erudito del Nuevo Testamento ateo. ¿Ok? Hermanos, en su introducción, y mire, ya no me va a quedar tiempo, pensé que me iba a quedar tiempo para leer su introducción. Él describe cómo él, de niño, fue a una iglesia, cómo él, de adolescente, aceptó a Cristo. Él describe cómo fue a la iglesia, pero estudiando se dio cuenta que la mayoría de cosas que había escrito eran escritos de hombres. Este hombre es el que hoy en día todavía vive, no está muy grande. Él es el hombre que más ha causado problemas a los cristianos porque él está decidido a demostrar que la Biblia no es inspirada, sino que es un registro de hombres. Y él está dispuesto a demostrar que Jesús, ¿verdad? Que malinterpretamos a Jesús. ¿Ok? Ahora, lo que él describe es esto, dice, después de haber estudiado, me di cuenta que muchas cosas eran falaciosas. Entonces, mira, a mí lo que me da más tristeza, dice, como un amigo me dijo, después de nacer de nuevo, volví a morir de nuevo. Dice, y él describe su situación como, pues después de haber nacido de nuevo y dejar mi fe, porque dice así, dejar mi fe, pues me morí de nuevo. Y él está tratando de escribir este libro, hermanos, y nada más aquí, para demostrar de una forma erudita que puedes vivir de cierta manera sin creer que va a haber un cielo y un infierno. Porque él quiere demostrar que el cielo y el infierno son historias creadas por los hombres. Wow. Ahora, hermano, el asunto con esto es que él es un erudito y sí va a usar muchas fuentes. Pero el asunto es que este tipo de libros son muy peligrosos. Ahora, de nuevo, lo estoy mencionando, hermanos, porque yo no sé cuándo puede ser traducido a español y va a llegar y va a causar un gran problema. Pues... Ahora, el Salmo 14, versículo 1 dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y la palabra necio ahí es una palabra muy fuerte que se refiere a alguien que está deschavetado. Sí, hermanos, sí, exactamente. Entonces, quería mencionar eso porque este es el otro libro, ¿verdad? Que está causando muchos detalles, ¿verdad? Entonces, especialmente en el asunto en el otro lado. Mire cuándo fue publicado. 31 de marzo del 2020. Wow. O sea, no estamos hablando de que fue un libro de hace 10 años. Estamos hablando de un libro, ¿verdad? De hace 2 años. Entonces, le digo, tarde o temprano va a ser traducido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, nada más quiero también decirle que existe.
Porque a veces pensamos que todo el mundo cree como todo parejo, ¿verdad? Como, no, pues todos creemos lo mismo, ¿no? ¿No? Y por eso, hermanos, y aquí esto es lo que me encanta y voy a terminar, necesitamos fundamentarnos bien en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios y es la palabra autoritativa de Dios. ¿Ok? Ella realmente nos va a decir. Y termino con este versículo. Quiero regresar al versículo de Pablo. Mire la manera en que Pablo de nuevo describió este asunto del fuego eterno. Dice aquí, desde la segunda frase donde dice, en llama de fuego para dar retribución. Y mire, se me hacen un poco interesantes las palabras que Pablo utiliza. A los que no conocieron, ¿qué? A Dios. Hermanos, de nuevo, hay algo muy importante que necesita la iglesia cristiana experimentar. Y es que a veces somos muy religiosos. Y es que a veces estamos muy acostumbrados a las cosas, pero no conocemos a Dios. Hermanos, ¿se acuerda? Uno de los propósitos de la iglesia es que cada persona en la iglesia conozca a Dios y pueda experimentar una relación con Dios. Hermanos, no existe una salvación separado de una relación con Cristo. No existe. No se puede tener los beneficios sin aceptar al benefactor. Nada más aquí detalle y luego miren lo que dice. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una palabra muy interesante porque muchas veces se va a utilizar en la Biblia obedecer al evangelio. Hermanos, obedecer al evangelio no tiene que ver con hacer buenas obras. Obedecer el evangelio tiene que ver con la idea de aceptar la oferta de Dios. Hermanos, quien no acepta la oferta de Dios, el llamado de Dios, me gusta mucho. El Señor Jesucristo cuando predicaba, ¿cómo predicaba? Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os sacaré. Él los invitaba a venir a Él. Los exhortaba a venir a Él. Pero las personas rechazan y luego miren las palabras que utiliza y no obedecen al evangelio. Y esta es la cosa, hermanos. El asunto de rechazar el evangelio es que es un rechazo consciente. Muchos pensamos, hermanos, que las personas que van a estar en el infierno es que son ignorantes, no sabían, ¿no? Pablo aquí está dejando claro algo. No obedecen, no lo quieren. El pastor leyó Juan 3:36, lo rechazan. Hermanos, y eso es muy interesante. Porque Dios no va a condenar personas al infierno por el asunto de ignorancia, de que es que no sabíamos, es que no fuimos a suficientes clases, es que no obedecer a la preciosa verdad del evangelio. Amén. Hermano, ¿cuál es el motivo de que varios rechazan a Jesucristo o así? O sea, no creen en él. Porque esas personas también ellos están rechazando. Sí. Bueno, hermanos, entonces aquí vamos a terminar. Ya no fui a Ezequiel porque si no, hermanos, no termino. ¿Okay? Pero si hay oportunidad después, vamos a regresar a Ezequiel. Ok, que Dios les bendiga, hermanos.